Imagínate que estás en un hospital. Imagínate que son tus últimos días, que te vas a morir pronto. Tú lo sabes y estás en el hospital y tienes a tus seres queridos allí. Y sabes que lo que te quedan son pocos días, poco tiempo. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? A mí no se me ha dado esta circunstancia, pero tengo amigos que sí la han sufrido, sí han pasado estas circunstancias. Y son momentos complicados, ¿no? ¿Qué le dices a tus familiares? Supongo que en estos momentos uno no dice, no empieza a contar chistes, ¿no? Te vas a lo importante. Vas a dejar el mundo y lo que quieres dejarle a esas personas es lo más importante que tú has aprendido. Lo fundamental, lo más relevante, ¿no? Lo que quieres que nunca olviden, que siempre lo lleven consigo, incluso que lo transmitan a sus hijos o a sus nietos, ¿no? Pues algo así es lo que nos encontramos en la epístola de segunda de Timoteo. ¿Por qué? Porque Pablo se encuentra en una situación muy difícil, muy difícil. Pablo se encuentra en una situación que prácticamente pues, va a durar poco tiempo. La epístola de 2 Timoteo no es la última que tenemos, pero es que no están organizadas de forma cronológica. Pero sí es la última que escribió Pablo. No escribió detrás de esta carta, ya no escribe más. ¿Por qué? Porque lo matan. Lo matan en Roma a Nerón. Bueno, o bajo el mando de Nerón, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene esta carta? Pues mucha, ¿no? Porque estamos hablando que en estas circunstancias, pues uno se va a centrar en lo más importante, lo más relevante. Lo que tú quieres que esa persona nunca se olvide. Y el texto que tenemos hoy es un texto muy profundo. De hecho, pido al Señor que me ayude porque me siento muy pequeñito con este texto, ¿no? Demasiada profundidad para un instrumento tan limitado. Pero bueno, vamos a verlo poco a poco. Entonces hemos visto que Pablo está preso, que le queda poco tiempo y que va a morir, ¿no? Su muerte está muy próxima. Y toda la carta prácticamente lo que se huele, lo que se ve es cierta soledad, o mucha soledad, porque está solo. Y de hecho lo que nos ha leído Ana al final habla de unas personas pues, que prácticamente lo han abandonado, Fileto y no sé qué, un nombre complicado, y otro la casa de Onesíforo, que estos sí han permanecido allí. Hay mucha soledad en esta carta. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo en esta carta tan importante? Pues vámonos al versículo 5. Vamos a empezar por ahí porque son muchos versículos. Me voy a centrar en lo más importante para no terminar muy tarde. Y hablando de Timoteo, hablando Pablo a Timoteo, le dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por tanto, esto es importante. Pablo no le está hablando a una persona que no conozca a Cristo. Pablo no le está hablando a alguien que aparente ser cristiano. Pablo le está hablando a alguien con una fe verdadera. Una fe verdadera. Sabemos que la fe no se hereda, pero en este caso su abuela ya tenía una fe verdadera, su madre ya tenía una fe verdadera y él también tiene una fe verdadera, una fe sincera. Por tanto, es un verdadero discípulo. Y lo que Pablo va a decirle a Timoteo es lo que un maestro le dice a un discípulo, a un discípulo verdadero. Y continúa en el versículo 6, y ya nos metemos de lleno en el texto. Y dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios, o que avives el don de Dios, en otras versiones, que hay en ti por la imposición de mis manos. Es decir, yo tengo una chimenea en casa. Y bueno, ya está empezando a hacer calor y ya no la estoy poniendo, ¿no? Pero hasta hace un mes por ahí la he puesto algunas noches, cuando más frío hacía. Y había veces que estaba encendida, pero aquello no calentaba suficiente. Entonces, pues yo qué hacía, pues ibas allí y cogía leña y empezaba a meter leña. De hecho, una vez me pasé, igual mi mujer os lo ha contado a alguno,
Me pasé que metí un palé de leña y salían las llamas por la chimenea. Me pasé metiendo y, en fin, me costó un disgusto, una pelea con mi juez. Y Pablo, de alguna forma, lo que está hablando es algo similar, ¿no? Es como si nosotros fuéramos una chimenea, es como si nosotros tuviéramos fuego dentro. Y lo que le está diciendo es, tienes que avivar ese fuego. No lo dejes estar ahí quemándose poco a poco. Métele leña, métele brasa, que salga el fuego. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y continúa en el versículo 7, un versículo que muchos no lo sabemos de memoria. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y a lo largo de este texto y a lo largo de esta carta, en repetidas ocasiones Pablo le dice a Timoteo que no se avergüence del Evangelio, que no tiene un espíritu de cobardía. Es como si Timoteo fuera una persona tímida. Realmente lo que nos pasa también es que no tenemos toda la información. Es como si tú en una llamada de teléfono estás escuchando solamente a uno de los que están hablando y al otro no. Entonces, lo que dice Timoteo realmente no lo sabemos. No sabemos bien cómo era Timoteo. Da la impresión, por lo que Pablo escribe en la carta, que era una persona tímida, que tenía una fe sincera, como hemos visto, pero que era una persona tímida. Y entonces le dice, aviva el fuego que hay en ti, porque el espíritu que tú tienes no es un espíritu de cobardía. Es decir, ser tímido está bien, pero ser cobarde no. Ser tímido o introvertido es aceptable, pero avergonzarte del Evangelio no. Y debemos de diferenciar una cosa de la otra. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, yo me pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué este espíritu de cobardía? O esta posibilidad de que Timoteo tuviera un espíritu de cobardía, porque realmente no lo sabemos bien, ¿no? Como estoy hablando. Porque este tema de avergonzarse del Evangelio vamos a ver más adelante. Bueno, para eso debemos de entender qué es el Evangelio y qué efecto produce en las personas el Evangelio. Y para eso pues nos deberíamos de ir a la base del Evangelio. ¿Y quién es la base del Evangelio? Pues Cristo. Y cuando nos vamos al ministerio de Cristo, pues vemos los primeros años. Eso es lo que estuvieron estudiando conmigo la vida de Cristo, pues no lo sabemos bien. Los 3 años de ministerio, pues tenían 2 primeros años en los que hubo mucha popularidad. El primero fue de preparación, no era tan popular, pero el segundo año grandes multitudes lo seguían, ¿no? Hacía muchos milagros y grandes multitudes, hasta llega un momento que intentan hacerlo rey de Israel, ¿no? A lo cual él se niega. Pero llega un momento en el ministerio de Cristo en los que las grandes multitudes se van. Y cuidado, esto no fue en la muerte, fue antes de la muerte. ¿Y por qué? ¿Y por qué se van? Pues se relaciona con la vergüenza del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio cuesta. Es gratis. Recibirlo es gratis, pero tiene un costo. Y el costo es grande. Una vez tú aceptas el costo, el yugo es fácil. ¿Y cuál es el costo? No son obras. El mensaje del Evangelio, dijo Cristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, nosotros no somos plenamente conscientes de lo que significaba esto. ¿Por qué? Porque la cruz para nosotros no es un elemento tan repelente como podría ser para las personas del primer siglo. Muchos de nosotros podemos llevar una cadenita con una cruz. Nuestra iglesia tiene una cruz. Es un símbolo al que estamos acostumbrados. Pero para los cristianos del siglo I, para las personas del siglo I, la cruz era un elemento de muerte. Es como si te pones en una cadenita una silla eléctrica o una horca.
¿Quién lleva una cadenita con una horca? Nadie. Es un elemento, pues, que es rechazable. La cruz era un elemento de muerte, pero no un elemento de cualquier muerte, sino solamente reservada a aquellos, a los peores criminales. Los judíos no mataban a la gente en las cruces. Los judíos los apedreaban. Y claro, podríamos decir, bueno, pues no sé qué es peor, si es que te apedreen o te maten en una cruz. Pues mira, te lo digo, es mucho peor que te maten en la cruz. Porque cuando te apedrean te pegan 4 piedras y te matan rápidamente, pero en una cruz te tirabas 3 días intentando respirar hasta que te quedabas sin fuerza y te asfixiabas. Una muerte agónica. Además de la humillación de estar desnudo colgado allí arriba. Y bueno, y de todo lo que vimos con la cruz de Cristo. Pero es que para los judíos, además, era una maldición. Porque ya Dios había dicho a Moisés que maldito todo aquel que muriera en un madero. Por tanto, era una maldición. Por tanto, para Timoteo, el mensaje de la cruz, para aquellas personas que Timoteo podía predicar el mensaje de la cruz era un elemento ofensivo. Ofensivo. ¿Cómo le predicas tú a alguien que tome su cruz y sígame con este significado? Pues muy complicado. Pero es que ahí no queda la cosa, sino que Cristo dijo, niéguese a sí mismo. Es decir, es necesario negarte a ti mismo. Aquellos que quieran ser discípulos de Cristo, de alguna forma, tienen que negarse sus deseos para seguir a Cristo. Y esto cuesta. Claro, ese era el mensaje para las personas del primer siglo, pero ¿y para nosotros? Bueno, la cruz quizás se haya suavizado, ¿no? Vivimos en una cultura, entre comillas, cristiana, cada vez menos, en la que la cruz pues no representa esa ofensa, ¿no? Pero ¿y negarse a sí mismo? ¿Quién acepta eso? El costo del discipulado. ¿Quién predica un mensaje que es ofensivo? Porque nuestra sociedad no va por ese camino. Nuestra sociedad va por el camino de que tú, digamos, manifiestes tus deseos y manifiestes tu identidad y manifiestes quién eres tú. Y ahora cuando el Evangelio te dice, no, tú pierdes tu identidad y tomas la identidad de Cristo. ¿Esto es aceptable para esta cultura? ¿Quién predica esto? Bueno, pues lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Complicado, ¿no? Complicado. ¿Y por qué? Y es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué Pablo le dice esto a Timoteo? ¿Y en qué medida lo que Pablo le dice a Timoteo puede afectarnos a nosotros también? Y lo que dice es porque no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y lo que va a explicar a continuación en los siguientes versículos es en qué consiste ese poder, ese espíritu de poder, ese espíritu de amor, espíritu de gracia y por consiguiente espíritu de dominio propio. Ahora me acuerdo cuando yo empecé a trabajar, cuando empecé a trabajar de enfermero del trabajo. Pues hace 22 años ya pasan los años y uno no se da cuenta. Y había un enfermero que llevaba más tiempo que yo. Entonces yo vi una cosa que estaba mal y le dije, pero esto está mal. ¿Esto por qué no lo corregimos? ¿Esto por qué no se lo decimos al jefe? No? Y me dice, mira, te voy a decir lo que mi madre me decía a mí en el colegio. Tú no te señales. Es decir, cállate y no te busques problemas, que acabas de entrar y es posible que te echen como empieces a hablar. Y efectivamente yo tomé nota del tú no te señales. Y durante mucho tiempo, pues nada. Me acuerdo también, le hacíamos el reconocimiento médico y muchas veces nos venían los mismos trabajadores cada año. Y me acuerdo un trabajador que venía de un determinado banco
Y siempre nos preguntaba lo mismo. Yo ya lo conocía de tantos años que venía. Siempre nos preguntaba lo mismo. Nos decía, ¿aquí trabajáis a la gallega? Claro, al principio yo ya sabía, después de 3 o 4 años preguntando lo mismo, yo ya sabía lo que era trabajar a la gallega, pero el primer año le digo, ¿y eso qué es? Me dice, trabajar a la gallega es que el jefe te dice lo que tienes que hacer y tú cuando se va a hacer lo que te da la gana. Es decir, es algo similar al tú no te señales, ¿no? Tú no hables, tú no te señales, porque así la vida es que es más fácil. Es que es más fácil quedarte callado y que te digan lo que quieran y luego cuando no te vean, pues tú haces lo que tú quieres, ¿no? El trabajar a la gallega, como decía este hombre. He estado mucho tiempo trabajando a la gallega. Tú no te señales. Y en cierta forma es lo que muchos hacemos en la vida cristiana, ¿no? ¿Para qué señalarnos? ¿Para qué buscar problemas? Bien, versículo 8. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. Y ahora, fijaos lo que en los siguientes versículos, hasta el versículo 12, quiero que escuchéis o que leáis lo que tenéis Biblia y prestéis atención, porque va a hablar del poder de Dios y va a hablar de la gracia de Dios a través de Jesucristo. Pero quiero que prestéis atención al momento en el que se desarrolla el versículo o lo que dice el versículo. Muy bien, voy a leerlo lentamente para que podáis entenderlo. Versículo 8 y 9. Participa conmigo de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Bien, que nos ha salvado, nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según el propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Desde la eternidad. Desde la eternidad, el Señor hizo un llamamiento santo según su propósito, según su poder, a aquellos que van a recibirle. Y entonces aquí tenemos un primer motivo por el que no debemos de avergonzarnos del Evangelio. ¿Por qué? Porque tú no sabes el efecto que va a tener. ¿Tú cómo sabes que esa persona ha sido llamada con el llamamiento santo de Dios según su propósito? Porque muchas veces somos excesivamente negativos. ¿Quién va a aceptar un evangelio que implica que tu vida la cedas a Cristo? Pues la respuesta es bastante fácil. Aquellos a los que el Señor ha llamado. Y no depende de ti. Ni siquiera depende de sus obras. Como dice el texto, no según nuestras obras, sino según su propósito y según su gracia. ¿Por qué no debemos de avergonzarnos del Evangelio? Porque el creer en Él es que no depende de nosotros. Nosotros somos meros instrumentos. Instrumentos además muy limitados. Instrumentos además que yo no entiendo muy bien por qué el Señor nos ha elegido. Porque seguimos pecando. Deberíamos ser ejemplares, pero desgraciadamente, pues no lo somos. Y desde la eternidad, el Señor ha hecho un llamamiento santo para recibir el Evangelio según su propósito, no según nuestra capacidad, no según nuestros conocimientos, sino según su propósito. Dice, participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Bueno, el poder de Dios. Es complicado comprender el poder de Dios. El mayor problema que yo tengo con este texto es que no alcanzo a comprender realmente lo que me dice.
Y para comprenderlo tengo que irme a otros sitios donde yo vea el poder de Dios como es. Vámonos brevemente a el pasaje donde Jesús está con los discípulos, con los apóstoles, en la barca. Bueno, hay varios que están en la barca. Pero cuando se levanta la tormenta. Ahora, los pescadores no eran como yo no tengo ni idea de navegar, ¿eh? Yo conmigo no nos monté que yo soy sevillano. Allí lo que hay es una laguna en mi pueblo. Aquella gente sabía navegar, aquella gente, Pedro, Juan, eran todos pescadores profesionales. Estaban hartos de navegar en el mar de Galilea. Y están con Jesús en la barca y Jesús se queda dormido. Y viene una tormenta. Y bueno, la tormenta empieza a arreciar, empieza a ponerse aquello complicado. Y bueno, al principio pues ellos pues tiran para adelante, ¿no? Estarían acostumbrados a las tormentas. Pero aquella tormenta era una tormenta bastante más fuerte de lo que ellos habían vivido, porque la cosa empieza a ponerse muy mala y llega un momento que ya desesperados, aterrados por la tormenta que tienen, despiertan a Jesús, que está dormido todavía. Me recuerda a Jonás cuando estaba dormido, que se hundía el barco, y le dicen: maestro, que nos hundimos, que morimos. Y están aterrados, ¿eh? Y se levanta Jesús y le dice a la tormenta: calla, y al mar: calla. Y se queda todo, el mar como un plato, ¿no? Como decís por aquí, el mar como un plato. ¿Y qué hacen los discípulos? Sproul, un teólogo que se llama Sproul, lo relata muy bien. Eran judíos. Lo lógico es que le hubieran dicho: mira, vamos a hacer un pacto, vamos a hacer un contrato. Cada vez que haya una tormenta, pues tú vienes y así podemos seguir pescando y no sé qué, ¿no? O se quedan descansando. ¿Sabéis lo que es la reacción de los apóstoles? Se quedan más aterrados todavía. Se quedan muertos de miedo. ¿Por qué? Porque dice: ¿quién es este que se levanta y manda a callar a la tormenta y al mar? La presencia de la santidad de Jesús, la presencia de la santidad de Dios, la presencia ante el poder de Dios, hace que pierdan el miedo a la tormenta y realmente vean al lado de quién están. ¿Por qué Timoteo no debe de avergonzarse? Porque ese poder de Dios que vieron los discípulos es el poder de Dios que está con nosotros. Nosotros no lo podemos controlar. Y muchas veces no somos conscientes, la mayoría de las veces no somos conscientes. Pero ese es el poder de Dios que nos respalda. ¿Por qué no debe de avergonzarse? Por el poder de Dios. Muy bien. Versículo 10. Y hemos dicho que hasta el versículo 12 nos vamos a estar preguntando en el texto a cuándo se refiere lo que dice. Y dice el versículo 10. Antes estaba hablando de la eternidad. Y dice el 10. Y que ahora, este lo dice de primera hora, y que ahora, es decir, ha habido un llamamiento según mi propósito desde la eternidad. ¿Y ahora qué pasa? Ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¿Y ahora qué? ¿A qué tenemos miedo? Cuando vino el COVID, el COVID ha sido un tiempo complicado para todos nosotros, ¿no? Sobre todo los primeros meses, los meses de marzo, abril, mayo. Parecía que tocando el pomo de una puerta cogías el virus y te contagiabas, ¿no? Y veíamos todos los días cifras de muertos que había en las noticias. Yo trabajaba con un médico y este hombre estaba aterrado con este tema. Y le hice una broma y posiblemente me equivoqué al hacerle la broma y le dije: ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que te mueras? Pues
te mueres. No pasa nada. ¿A qué tenemos miedo? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Que nos muramos? Es que Dios controla la muerte. Es que Cristo abolió la muerte, porque era imposible que la muerte lo retuviera. ¿Por qué no debemos de avergonzarnos del Evangelio? Porque ahora Dios ha abolido la muerte para aquellos que tienen una fe sincera. Por eso no debemos de avergonzarnos. ¿Por qué? ¿Porque lo merecíamos? No. ¿Por nuestras obras? No, ya hemos visto que no. Por su propósito. Hay un autor que se llama Jerry Bridge, no sé exactamente si se pronuncia así, creo que es norteamericano, y habla de la gracia. Y tiene una ilustración de lo que significa la gracia que a mí me ayuda. Dice, imagínate que te levantas un día y te levantas tempranito, bien, y tienes un tiempo devocional con el Señor. Y aprendes cosas. Y sientes que el Señor está a tu lado. Y te vas a trabajar. Y sientes la presencia del Señor durante todo ese día en el trabajo. Y luego vas a tu casa. Y estás con tu esposa. Y tienes una buena conversación. Y le compartes cosas. Luego te das un paseo y meditas en el Señor. Un buen día, ¿no? Y luego a última hora pues tienes la oportunidad de compartir el Evangelio con alguien. ¿Cómo lo enfrentarías a esa persona? Con confianza, ¿no? Has tenido un buen día. Pero imagínate que al día siguiente el despertador no suena y te levantas tarde. Y el devocional no te da tiempo a hacerlo, te tienes que ir a trabajar corriendo. Y tienes de estos días malos de tráfico que se te cruza la gente por la calle y te entran ganas de, en fin, de cualquier cosa. Y llegas al trabajo y empiezas a discutir con el compañero y empiezas a discutir con el otro. Y luego vuelves a tu casa y tu mujer pues también empiezas a discutir con ella. Y luego de tiempo de meditación andando nada porque estás agobiado. Y a última hora tienes la oportunidad de compartir el Evangelio con alguien. ¿Cómo lo afrontarías? ¿No? La mayoría de nosotros diríamos, pues el primer día mucho mejor que el segundo. Pero en eso no consiste la gracia de Dios. La gracia de Dios es la misma el primer día que el segundo día. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, depende de Él. Porque a pesar de nuestros pecados, el Señor sí murió por nosotros en la cruz. Porque las bendiciones de Dios no dependen de nuestro comportamiento. Porque Él ya pagó el precio. Y porque nuestros pecados ya han sido perdonados. En eso consiste la gracia. Porque no solo somos salvos por gracia, sino que vivimos por gracia. Muchas veces tenemos un esquema erróneo en nuestra mente. Pensamos que nuestra vida se compone de 3 pasos: el nacimiento, la salvación o la conversión y la muerte. Y pensamos que cuando nacemos pues no somos creyentes, ¿no? Y ahí lo que nos hace falta es el Evangelio. Y nos convertimos de repente. Entonces ya lo que nos hace falta el Evangelio no. Lo que pensamos que nos hace falta es el discipulado, la santidad, el servicio y 1000 cosas, hasta que nos morimos. Pero realmente lo que dice el Evangelio es que cuando nacemos lo que necesitamos es el Evangelio para conocer a Cristo. Pero es que cuando conocemos a Cristo, lo que seguimos necesitando para vivir esa vida de discipulado, de santidad, de servicio, ¿sabéis qué es? El Evangelio. Porque todo eso es consecuencia del precio que Cristo pagó en la cruz por nosotros. Es decir, del Evangelio. Y solamente cuando miramos al Evangelio y miramos lo que Cristo hizo por nosotros y miramos el poder de Dios y miramos la gracia de Dios y miramos el amor de Dios que hay en el Evangelio, podemos llevar una vida de discipulado. El Evangelio es necesario desde el inicio
y no solo hasta la muerte, sino que durante toda la eternidad vamos a estar disfrutando el Evangelio. No tendrá fin. Por tanto, no debemos avergonzarnos del Evangelio. Versículo 12. Y nos vamos a seguir preguntando cuándo se produce lo que dice. Y ya terminamos con esta pregunta. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo. Es decir, ¿cómo podemos sufrir la cárcel que Pablo estaba sufriendo, que iba a morir por ello? Porque cuando tú lo pones en la balanza, el sufrimiento temporal de esta vida o incluso la muerte no pesa suficiente como la gloria de Dios, la gloria que Dios nos da. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido que es poderoso para guardar mi depósito, mi almacén, hasta aquel día, para el futuro. Es decir, la obra de Dios no es una obra presente solamente, ni pasada. La obra de Dios comenzó en el pasado, no sabemos cuándo, continúa en el presente y llega hasta el futuro, porque es poderoso para guardarnos para aquel día. Por eso le dice a Timoteo que no se avergüence del Evangelio. Una obra intocable. No depende ni siquiera de nosotros, depende de Él, según su propósito. Versículo 13. Por tanto, retén la norma de las sanas palabras. Que has oído de mí en la fe y en el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. ¿Qué es lo que le dice? Pues prácticamente lo que le dice es que avive, que eche leña al fuego, que no se avergüence del Evangelio y que sea un eslabón de lo que él le enseñó, de lo que Pablo enseñó a Timoteo, sea un eslabón para los que vendrán después. Retén la norma de las sanas palabras. Guárdala. ¿Cómo es la predicación de la que Pablo está hablando aquí? Pablo no entra en cómo debemos de predicar el Evangelio. Para eso podemos verlo, por ejemplo, en Hechos capítulo 17. Es interesante, ese capítulo se ha predicado mucho y aquí en esta iglesia se ha predicado. Lo resumo brevemente. Pablo llega a Atenas y ve pues, que son muy religiosos. Desde luego son religiosos, pero no creen en el Dios verdadero. Pero tienen allí una estatua dirigida al Dios desconocido. Y bueno, llega un momento que va a hablar delante de los atenienses, en el Areópago, y toma como ejemplo la estatua del Dios no conocido para llevarles el Evangelio. Y lo hace de una forma magistral, teniendo a mano elementos de su cultura, explicándole lo que significa. Pero a mí lo que me llama la atención es que cuando termina la predicación y habla de la muerte de Cristo y habla de la resurrección de Cristo, después de esta exposición magistral, ¿cuál es el resultado? Unos creen, unos pocos, y la mayoría se burla. Porque el Evangelio no deja indiferente a nadie. Ya lo dijo Cristo, el que no es conmigo es contra mí. Es que aquí no hay un término medio, es que el Evangelio o lo acepta o lo rechaza, pero no deja indiferente a nadie. Y lo que yo creo que nos deberíamos de preguntar en el día de hoy es, ¿predicamos el Evangelio de forma íntegra, incluidos aquellos elementos que puedan resultar vergonzosos o, entre comillas, incómodos? Porque corremos el riesgo de bajar y olvidarnos de estos elementos. Pero eso no es lo que Pablo le dice a Timoteo. Lo que Pablo le dice a Timoteo, todos los porqués que da, él no le dice en ningún momento que
que excluya los elementos incómodos. Es lo que le dice, predica. Y no te avergüences por el poder de Dios, no te avergüences por la gracia, no te avergüences por el amor. Y en consecuencia tienes dominio propio para vivir con sufrimiento sabiendo que hay algo mejor. ¿Predicamos el Evangelio de forma íntegra? Somos como yo he hecho muchas veces en el trabajo, no señalándome. Simplemente creo que es una autoevaluación. No es cuestión de estar mirando a unos y a otros, sino a uno mismo. La forma en la que yo predico el Evangelio, ¿mi motivación al final es que me avergüenzo? ¿Omito cosas porque me avergüenzo? Porque si lo haces para que te entiendan mejor, estupendo. Pero si en el fondo es porque sientes vergüenza, creo que deberíamos de venir a este texto y leerlos una y otra vez hasta que el Señor nos enseñe su poder, su amor y el dominio propio.